Dicen que el Vaticano es uno de los lugares más sagrados del mundo, pero también uno de los más antiguos. Y donde hay historia, también hay secretos. Esta es una historia que nunca llegó a los diarios. Una historia que empezó con una simple confesión y terminó con el silencio de un papa. Cuando llegó su muerte fue algo que escribió en el famoso documento que sacó el Vaticano. Y por ello esta historia es real. En 2023, el Papa Francisco comenzó a mostrar señales de agotamiento. No era físico, era algo que lo perseguía en las noches. Lo veían caminar por los pasillos del Vaticano a las 3 de la madrugada, murmurando en latín antiguo, con los ojos abiertos como si no durmiera desde hacía semanas. Una noche, un joven sacerdote llamado Luca pidió hablar con él. Tenía algo urgente que confesar. Se encerraron en la antigua sala de confesiones, la que nadie usaba desde hacía siglos. Los muros, de piedra, estaban llenos de moho, y justo en el techo, un fresco borrado por el tiempo. Nadie sabía qué representaba, pero esa noche, el fresco pareció sangrar. Luca no salió de la sala, nunca. El Papa ordenó sellar la habitación. Dijo que era para renovarla. Mentira. Desde esa noche empezó a escribir en un diario que jamás entregó a nadie. Un guardia suizo lo encontró rezando frente a un espejo cubierto por un manto negro. Pero el reflejo no era el suyo. Tras varios días sin misa pública, el cardenal Moretti exigió respuestas. El Papa lo llevó a una cámara bajo la Basílica de San Pedro, una que ni siquiera los historiadores conocían. Allí, escondida por siglos, había una tumba sellada con cadenas negras. En ella, un símbolo que no era cristiano, era más antiguo, más primitivo, una lengua olvidada. Francisco le susurró: «No abrimos la tumba, ella nos abre a nosotros». Esa fue la última vez que vieron a Moretti con vida. Los rezos del Papa cambiaron. Ahora hablaba en lenguas desconocidas. En las noches se escuchaban cantos desde su habitación, pero no eran voces humanas. Eran coros distorsionados, como si vinieran desde un abismo. Una monja, Sor Elena, tuvo el valor de grabarlo. En la grabación se oía una frase repetida: «El cordero fue marcado, el pastor será devorado». El Vaticano intentó borrar todo, pero una copia de ese audio fue filtrada por accidente. Desde entonces, cientos de personas reportaron tener pesadillas solo con escucharlo. Algunas desaparecieron. El Papa dejó de hablar, literalmente. No volvió a pronunciar una sola palabra. Solo escribía con una pluma que nadie le había visto antes. Roja, parecía tinta, pero los análisis revelaron que era sangre humana. Una madrugada, el Papa caminó solo hacia la tumba sellada. Los guardias lo vieron entrar. Escucharon un grito desgarrador, y luego, nada. Cuando entraron, no había nadie. Solo una nota que decía: «No fui yo quien llevó la fe al mundo, fue el mundo quien despertó a la fe dormida». Hasta hoy, nadie sabe qué pasó con él. Solo saben que cada tanto, en el Vaticano, a las 3:33 de la madrugada, su voz se escucha entre los muros: «No me recen, yo ya no estoy con él». Ok, esto que voy a decir puede sonar loco, pero hay algo en la historia del Papa Francisco que no me deja tranquilo. Dicen que hubo una confesión dentro del Vaticano que lo cambió todo. Un sacerdote entró a hablar con el Papa y nunca volvió a salir. Desde ese momento, el Papa empezó a comportarse raro, caminando solo a las 3 de la madrugada, murmurando en lenguas antiguas que ni los teólogos podían reconocer. Pero lo más oscuro fue cuando lo vieron entrando a una cámara subterránea, una tumba sellada con símbolos que no eran cristianos. Algunos dicen que ahí estaba encerrado algo que no debía despertar. Una monja grabó una de sus oraciones, pero las voces que se escuchaban no eran humanas. Y la gente que oyó ese audio empezó a tener pesadillas. Incluso algunos desaparecieron. Después de eso, el Papa dejó de hablar. Solo escribía con una pluma roja que, según dicen, no usaba tinta, sino sangre. Todo terminó cuando entró solo a esa cámara secreta y nunca volvió a salir. Tal vez sea solo una leyenda, pero hay algo dentro de mí que dice que hay cosas que la Iglesia no quiere que sepamos. Muchos creen que lo que conté es solo una leyenda urbana,
Pero lo cierto es que hay detalles reales que hacen que esta historia sea más inquietante de lo que parece. Primero, el Papa Francisco sí ha mostrado comportamientos extraños en los últimos años y hasta el día de su muerte. Varios medios reportaron que ha tenido problemas de salud, renuncias momentáneas a apariciones públicas y hasta cambios inesperados en su agenda. Puedes mostrar recortes de noticias como el Papa cancela eventos por salud, preocupación por el estado del Papa, etc. Segundo, existe un lugar real debajo del Vaticano llamado la Necrópolis Vaticana, también conocida como la Ciudad de los Muertos. Es una red de tumbas y cámaras subterráneas que datan del siglo I. No todo ha sido explorado. Referencia, Scavi Vaticano. Tercero, hay documentos históricos que mencionan rituales antiguos, anteriores al cristianismo, que se practicaban en esa zona de Roma. Incluso algunos símbolos encontrados en excavaciones no pertenecen a la iconografía cristiana tradicional. Cuarto, la idea de una tumba sellada con cadenas negras no es nueva. En 1972, el padre Malachi Martin, un exorcista jesuita que trabajó en el Vaticano, afirmó que había cosas ocultas bajo San Pedro que jamás deberían ver la luz del día. Referencia, entrevistas de Malachi Martin en Radio Art Bell, Coast to Coast AM. Y por último, el uso de lenguas desconocidas durante oraciones ha sido reportado por testigos en casos de posesión y fenómenos paranormales. Hay grabaciones que muestran gente rezando en glosolalia, lenguas angelicales o demoníacas, según algunas creencias. Ahora, todo esto no prueba nada por sí solo, pero si lo juntas con el rumor de un sacerdote desaparecido tras confesar con el Papa, la supuesta tinta de sangre y el silencio final de Francisco, te das cuenta de que al menos algo no cuadra. Déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Leyenda? ¿Verdad? ¿O algo que deberíamos haber descubierto como manada? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más historias oscuras como esta. Y si te atreves, compártelo con alguien que no crea en estas cosas. Nos vemos en la próxima historia.